Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café, bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, o sea, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 30 de junio del 2023, como siempre en compañía de... Maíz. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar de la segunda interpelación al ministro de Hacienda, don Nogue Acosta, que hizo el plenario legislativo, así como de el fallo de la Sala Constitucional sobre la Junta Directiva de la Caja, que generó amplias reacciones e incluso un debate reglado en el plenario. Pero bueno, empecemos. Ustedes recordarán que la semana pasada mencionábamos en este programa que la Sala no había todavía notificado al Ministerio de Hacienda el recurso, la sentencia del recurso de amparo que había ganado el accionista mayoritario del BCT y de Cereoy, Leonel Baruch. Bueno, él es accionista mayoritario, el presidente de la corporación BCT, si no me equivoco. Correcto. Que había ganado y que como no lo habían notificado, Hacienda todavía no había hecho entrega a Baruch de ese informe. Pues bueno, ya fue notificado a Hacienda antes de que el ministro llegara al plenario y él aseguró que ya se habían entregado el informe a Baruch antes de su comparecencia el miércoles. Entonces, por lo menos la sala cumplió en por fin notificar. Pasó como un mes desde que se firmó la sentencia hasta que se notificó, ¿verdad? Casi porque lo votaron a inicios de este mes, de hecho. Correcto, pero bueno, entonces el ministro estaba convocado para volver a referirse al megacaso, dadas las informaciones que han surgido desde entonces, y al parecer llegó con una pala, dispuesto a enterrarse a sí mismo. Bastante imprudente el ministro en esta ocasión, principalmente, y lo que generó la mayor parte de reacciones fue un intercambio con el diputado, el jefe de la bancada liberacionista, don Óscar Izquierdo, en el cual el tema siempre es, ¿existía o no existía el informe antes de que se hiciera la conferencia de prensa y antes de que se trasladara la denuncia a la fiscalía? Hacienda insiste en que había información, había un informe que respaldaba que se presentara esa denuncia, informe que nadie ha visto hasta la fecha, al parecer. Y entonces el diputado liberacionista le pregunta a don Nogue Acosta por la información que él dio en la conferencia de prensa, porque Nogue Acosta sí hizo en conferencia de prensa, aparte de decir que se trataba de un banco, lo cual trató de mentirle al plenario diciendo que él nunca mencionó que era un banco. Él sí hizo referencias a números concretos, usando símiles de esta cantidad de recursos representa... no recuerdo cuánto era, como 9,000 bonos de vivienda o... Tantas becas de Avancemos, cosas así. Tantas becas de Avancemos. Así, entonces, don Oscar le dice como, bueno, pero si usted dice que usted, por ser autoridad, no puede conocer el contenido propiamente del informe, porque ese individuo, digamos, que el jerarca se mete en las investigaciones y demás, entonces, ¿usted de dónde sacó la información para dar esos números? Exacto, para hacer esos cálculos. Y el ministro ahí tuvo lo que se llama un lapsus freudiano, diría uno. Lapsus brutus. Lapsus brutus, exacto. Y dijo, es que todo parte de una denuncia en TikTok. Y a partir de ahí ardió Roma, porque ese terminó siendo el tema
de toda la interpelación, que Hacienda hace denuncias a partir de cosas que se encuentran en TikTok. Sí, de hecho, este viernes por la mañana La Nación reveló que a 5 meses de haberse hecho la conferencia de prensa en la que Hacienda reveló el supuesto megacaso, Hacienda no había presentado formalmente una denuncia por evasión fiscal ante la Fiscalía, sino que lo único que había enviado ante el Ministerio Público era la transcripción de ese video de TikTok. De hecho, fue la Fiscalía la que le pidió a Hacienda que necesitaba más insumos al respecto, por ejemplo, informes técnicos, etcétera, etcétera, y que, pues, imagínense, 5 meses después, pues, el Ministerio de Hacienda no los había remitido al Ministerio Público. Eso fue mediante un oficio, del 2 de marzo del 2023. En esa fecha... No es en esa fecha. Al parecer el tema sería, si la cuenta que está haciendo La Nación es que aún a esta fecha Hacienda no ha remitido esa información al Ministerio Público, porque recordemos, y que esto ya lo había adelantado don Leonel Baruch en un comunicado de prensa, Hacienda, a raíz de un recurso de amparo de don Leonel, en el que don Leonel le pide el informe técnico, Hacienda le dice a la Sala Constitucional, no le podemos dar ese informe a don Leonel porque ya está en manos de la Fiscalía. Correcto. La magistrada Ana Marigarro, que era la quien llevaba el recurso de amparo, le pide a la Fiscalía que confirme o no si ese informe efectivamente está en el expediente y que los representantes legales de don Leonel han tenido acceso a ese expediente. Y es ahí donde la Fiscalía le dice a la Sala, a nosotros no nos ha llegado ningún informe técnico. Y en todo caso, si lo hubiera, necesitaríamos primero una orden judicial para acceder a ese documento. Ese documento todavía lo tiene la Dirección General de Tributación, así que nosotros no lo tenemos. Lamentablemente, la sentencia, digamos, si bien ya se notificó a las partes el martes y ya el miércoles Nogui afirma que ya le habían entregado el documento a Baruch, lamentablemente los diputados no tenían la sentencia para el momento de la interpelación. Entonces, digamos, por ejemplo, no se le pudo hacer no se pudo ahondar en los cuestionamientos respecto al hecho de que el Ministerio de Hacienda le hubiese mentido a la Sala Constitucional y al plenario. Y en respuestas que para efectos de la Sala se dan bajo la fe y la gravedad de juramento. Entonces cualquier inexactitud, o sea, ni siquiera es solo una mentira deliberada, cualquier inexactitud o falsedad constituye el delito de perjurio o falso testimonio, que lleva pues sanciones penales, ¿verdad? Correcto. Ahora, yo creo que es evidente, o quedó en evidencia ya en esta segunda ocasión, que a ver, y aquí hay que hacer un paréntesis, porque la gente en redes se queja, es como, bueno, pero si uno ve algo en TikTok no lo puede denunciar, o no está bien que se presente la denuncia. Yo diría que está bien que se utilice la información para hacer las investigaciones del caso y ver qué tan válida es lo que se está presentando en TikTok o en cualquier red social, digamos, incluso en cualquier medio de comunicación. Si un medio denuncia situaciones de irregularidad, uno esperaría que las autoridades investiguen. Lo que uno no espera es que con base únicamente en lo que dice esa denuncia pública se hagan conferencias de prensa, se saquen epítetos de megacaso de evasión fiscal. El presidente de la República acuse a la persona directamente de ser un evasor fiscal. Correcto. Cuando para ese momento ni siquiera existía el informe técnico. Que se cuestione a la fiscala que pidió la desestimación de la denuncia. Ahora que usted sabe que lo que se presentó fue una transcripción de TikTok, es evidente que es una falta sería absoluta. No se puede tomar con tanta seriedad. O sea, es que yo no entiendo cómo a Hacienda se le ocurre transcribir el tema y mandárselo a la fiscalía y ahí está su denuncia. Y en base a eso, o sea, y aquí el tema, a ver, y aquí es donde se hace evidente el tema de la persecución política y de la instrumentalización del Ministerio de Hacienda. Porque esto es un show. A ver, yo creo que Nogui y el presidente probablemente saben que esto no se iba a resolver en el corto tiempo, pero le sirve momentáneamente para tirarle a un enemigo político que es Leonel Baruch y los medios de comunicación, el medio de comunicación que él representa en este caso, que es Cere Hoy. Correcto.
Eso es lo que queda claramente en evidencia, por más que intenten decir que no, pero es que cuando no tenés los informes técnicos, es muy difícil justificar el accionar de Hacienda. Entonces, ajá. No, Dale, quiero decir que esto quedó tan claro que al día siguiente de que comparece don Nogue Acosta, 3 bancadas presentan 2 mociones de censura contra el ministro. Sí, una la presenta el Frente Amplio junto con Liberación Nacional -1. Creo que esa -1 es la diputada Carolina Delgado. Y dos diputados del Liberal Progresista, doña Katia Cambronero y don Jorge Dengo Rosabal. Ahora, ¿por qué se presentan 2? Pues son motivos diferentes. Exacto. A ver, la moción de censura tiene que ser por acciones, o sea, tiene que fundamentarse qué es lo que se está censurando. Yo no nada más lo censuro a él como ser humano. Tengo que decir, o sea, podría censurarlo y que la moción diga por usar TikTok como referencia. Eso está de hecho, está delimitado en el artículo 121, inciso 24 de la Constitución, que es el que estatuye la moción de censura, que dice que es atribución de la Asamblea Legislativa formular interpelaciones a los ministros de gobierno y, además, por 2/3 de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios cuando, a juicio de la Asamblea, fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Creo que aquí es obvio lo que se cumple, digamos, con todos los preceptos. Con todos los preceptos, porque, por ejemplo, en la moción del Frente Amplio se le acusa un número 1 de haber instrumentalizado el Ministerio de Hacienda con un falso megacaso de evasión fiscal, que conforme van saliendo más detalles, pues Hacienda cada vez queda más enterrado, y de hecho ya le había dicho a May desde ayer que el nombre de este podcast iba a ser Nogue Acosta compró todos los números de la rifa. Correcto. Era absolutamente todo el cartón lleno para ser censurado, y por dignidad francamente debería renunciar. En la moción del Frente Amplio se reprocha, número 1, el tema de la instrumentalización del Ministerio de Hacienda; número 2, la desafortunada frase de Nogue Acosta respecto a que para darle el 8% del PIB a educación había que cerrar X cantidad de instituciones, incluida la Asamblea Legislativa, lo cual, a criterio del Frente Amplio y los diputados de Liberación que la firman, fue una amenaza a la independencia de poderes. Y la tercera, bueno, obviamente eso también apareja el hecho de que Haciendas pues se niegue a transferir, a reconocer el 8% constitucional para educación. Y la tercera es que Hacienda está reteniendo $24 millones más o menos de recursos del Fondo Monetario Internacional que deben estar destinados a pagar la deuda del Estado con la Caja, y que Hacienda se ha negado a transferir esos recursos bajo el alegato de que la Caja no tiene identificada esa deuda, pese a que la Contraloría General de la República, en la Comisión de Hacendarios, reveló que el Ministerio de Hacienda tiene cuanto mínimo, y solo por el año pasado, digamos, anotada como existente una deuda de más de 200.000 millones de colones. Entonces, correcto, a criterio de la Asamblea, pues don Nogue ha venido sumando una serie de acusaciones, una serie de actos indebidos, de mentiras, de contradicciones, que ya pues lo hacen inviable. La moción del Liberal Progresista se centra más en el tema de la instrumentalización del Ministerio de Hacienda con fines políticos. Esa tiene la firma del 4 de los 6, o sea, tiene la firma de los 4 que llegaron ayer jueves. Para que valga decir, quienes no la firman son... Sale a nombre de toda la fracción. Quienes no la firman son don Gilberto Campos y don Eliezer Feinsack, porque ayer no estaban. Pero, de nuevo, por ejemplo, entonces Joana Obando y Luis Diego Vargas no firman la moción del PLP, FA y PLN. Y también está el tema de la votación, porque todos los medios y hasta los mismos diputados han estado diciendo de que las mociones de censura necesitan 38 votos, y eso no es técnicamente correcto. A ver, o del todo correcto. A ver, necesitan 38 votos si hay 57 presentes. Lo que es improbable, porque ya creo que ya llevamos más de un año en el que no ha habido ni una sola sesión en la que no lleguen los 57 diputados. Sí pasa, pero bueno, pasan ocasiones especiales. Entonces lo voy a replantear de esta forma.
no recuerdo ya la última vez en la que yo vi una votación en la que los 57 hubiesen estado. Eso es mentira, porque si las recordás perfectamente fue el 1 de mayo. No, pero no es que el 1 de mayo no se vota, a eso me refiero, votaciones. ¿Cómo no se vota? No hay elecciones. Bueno, eso, pero o sea, esa fue la última vez, imagínate. Mira, inclusive no, Montserrat Ruiz estuvo ausente de una, ni siquiera en eso. Una de las 6. Ajá. Ah, Pero bueno, el punto es que sí existe la posibilidad, pero es una posibilidad remota de que estén las y los 57 presentes. Pero ciertamente, 38 votos se requieren para asegurar que en cualquier escenario posible pasa la moción. Eso no existe en este momento porque lo que hay es, de un lado, Liberación, el FA y el Liberal Progresista, que suman 31, 30 si quitamos al oficialista Carolina. Del otro lado, tenemos Nueva República, dijo que no la va a votar. Ah, correcto. Porque qué feo. Que con la interpelación había sido suficiente. Correcto. Después el oficialismo, uno no esperaría o sea, a lo sumo Luz Mari Alpizar se estaría saliendo y votando la censura. Ni siquiera doña Marta la veo votando la censura. Ellas son más probables de que se salgan del plenario. Que reduzcan quórum, sí. Y digamos, ahí es donde estaría la ventana de oportunidad de la oposición de aprobar la moción de censura, de que y aquí no la van a apoyar o de que quienes quieran apoyarla pero no quieran verse fuera de la línea partidaria, pues salgan de la sesión y reduzcan la mayoría necesaria para aprobar la moción de censura. Correcto, y aquí la gran incógnita, como siempre en estos temas, es el PUSC. Porque no hay línea partidaria, o sea, están analizando el tema, hay algunos votos que podrían votar en contra de Nogui, pero recordemos que Nogui viene del PUSC, y además que el PUSC es cogobierno, digamos, la cantidad de nombramientos que pertenecen a ese o que vienen originarios de ese partido no es despreciable, menos en los cargos que se les ha puesto. Estamos hablando de embajadores, de representantes en bancos internacionales, representantes en la junta directiva del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, situación complicada para el PUSC. Sí. Ahora, es una buena oportunidad para separarse del gobierno, digamos, si quisieran algunos de estos diputados separarse de esta narrativa de que son cogobierno. Sí, si acaso yo creo que veríamos dos diputados. Ahora, aquí los del PUSC deberían ser inteligentes y no decir públicamente, pero sí anunciar por debajo que están los votos para que no tenga que renunciar y ya. Si ustedes, o sea, porque todo el mundo en este momento está haciendo las cuentas, probablemente en Zapote están con el agua a ver si les da o no les da, y lo más probable, uno esperaría, es que si les da, Nogui renuncie antes de que llegue a votación esto, que es lo que suele suceder en estos casos. Sí, los ministros que van a ser censurados suelen renunciar antes, cuando ven que ya no tienen los números. Ahora, recordemos que la moción de censura tiene un procedimiento especial, el cual, digamos, no se puede votar de forma inmediata. Por presentada, ahora tienen que esperar, ¿cuántos son? 5 días, ¿era? 5 días. Y tiene que votarse antes de que se cumplan 10. O sea, estamos hablando, eso se presentó ayer. Ajá. 5 días hábiles o 5 días naturales. Hábiles. Ok, ¿el viernes cuenta como hábil para la asamblea? No. ¿No? No. Paguitos estos hombres, ¿no? Entonces estamos hablando de que eso se podría votar. Mira, no, ni hagas cálculos porque vienen un montón de sesiones extraordinarias y festividades donde van a sesionar fuera, así que han aprobado mociones para suspender los plazos legales y reglamentarios. Entonces, hacer ese cálculo va a ser un tema, yo creo que hasta el mismo don Rodrigo Arias está haciendo ahí maniobras y cálculos para poder determinarlo. Ok, pero digamos, los 5 días hábiles se cumplirían. El viernes tiene que ser día hábil. ¿Cómo no va a ser día hábil? Y es que la asamblea no sesiona viernes. Pero si trabajan viernes. ¿Pueden presentar proyectos los viernes? Es un día hábil. Ok. Eso se presentó ayer. 5 días hábiles se cumplirían el próximo jueves. 6 de julio. Entre el 6 y ahí hasta que se acaben los 10. ¿Cuándo son las primeras festividades que tienen que celebrar afuera?
Me imagino que la primera va a ser el 25 de julio, aunque hay una de julio, sí. Aunque hay una también ahí por el cantonato de Turrialba y luego viene el Día de la Persona Negra y ¿Cuándo había receso en el plenario? ¿Ellos se cancelaron sus vacaciones? no, que es la última semana de vacaciones de 15 días de los estudiantes, me parece. Entonces la de esta semana noche, la del 12. Ok. La del 12, no, perdón, la del 10. Bueno, X, ahí veremos cuándo es la fecha, Exacto. sí, cuándo es la fecha. Exacto. Ya habla. Pero bueno, sí, lo siento. ¿En qué estábamos? Ya me distraje. Bueno, ves, para estar haciendo cálculos que no son relevantes por el momento. El tema son las mayorías, veremos, el PUSC va a ser la fracción decisiva. Veremos si hay disidentes, yo veo tal vez a un par. Si no se impone una línea partidaria y se deja por la libre, yo veo a un par votando tal vez por la censura de Don Nogui. Pero sí, lo esperable, al igual que fue lo esperable, digamos, a lo largo del gobierno anterior, es que en el momento en el que el Ejecutivo vea que ya la Asamblea tiene los votos para censurar al ministro, pues renunciará, a menos de que al presidente no le importe. A ver, yo creo que tiene... A ver, el Ejecutivo tiene un problema de fondo y es que no tiene gente para poner. Entonces empezamos porque si se va Nogui, ¿quién asume Hacienda? Que pueda hacer algo en Hacienda, digamos. Su capacidad es limitada. Tendría que ir a buscar a alguien más del PUSC, al cual te acaba de censurar un ministro. Entonces, ¿quién del PUSC va a querer ir a meterse a ese pleito? Además, en la de menos hacen esa movida. No, porque además querer meterte a Hacienda sabiendo que estás ahí a órdenes del gran capataz, a ver a quién tenés que echarle la perseguidora, así sea a base de un TikTok, y perder todo tipo de credibilidad y legitimidad que tuvieras en algún momento, que es lo que pasó con Nogui. Digamos, su figura ahora es una sombra de lo que era o fue en algún momento. Más allá de las posiciones ideológicas que uno puede ser, todo el mundo siempre lo tuvo como un profesional. Creo que ya de eso no queda nada para ese señor. Yo que él iría pensando en retirarme antes de dañarse aún más, pero bueno, ese salario de 4 millones pesa, ¿ah? Sí. Otra cosa súper lamentable fue que el señor en su interpelación al inicio dijo: vean, como yo soy guanacasteco, si les hablo golpeado ahí me disculpan, es que soy guanacasteco. Y la quería Cate Cambronero, como, o sea, pues, que sea guanacasteco. Imitar al presidente. Sí, que sea guanacasteco no quiere decir que sea un maleducado y un malcriado. Correcto. Ahora, a todo esto, una vez más, paréntesis, la diputada porque todo este tema parte, digamos, y esta discusión la hemos tenido en varias ocasiones porque varios medios han señalado que los ministros comparecen bajo fe de juramento. Eso no es cierto, las interpelaciones al plenario no se juramentan, que es parte de los problemas, porque entonces no hay ninguna consecuencia de llegar ahí al plenario a mentir abiertamente, como claramente hizo sin ningún tipo de reparo Nogui Acosta y otros ministros que han desfilado por ahí en este periodo. Ya por fin a alguien se le ocurrió proponer una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para que cuando se den interpelaciones los ministros deban ser juramentados y si faltan a la verdad les caiga todo el peso de la ley, que en este caso son sanciones, me parece. Correcto. Ese proyecto es el expediente, el expediente, segundo, el 23812, presentado por la diputada Johanna Obando y Luis Diego Vargas, su compañero de fracción, y por esto le damos a ella el reconocimiento de diputada de la semana, porque es hora de ponerle un alto a esto. O sea, llegar a mentir al plenario así sin ningún temor a consecuencias es suficiente. Yo esto lo conversaba con una diputada, o sea, ya es el colmo, digamos, que se mienta tanto a la Asamblea y que nadie le importe, digamos. O sea, creo que se lo mencioné también en el podcast anterior, pero allá en el Reino Unido a su ex primer ministro acaban de vetarlo de entrar al Parlamento por haber mentido. Correcto. O sea, allá la cosa de mentirle al Parlamento o inclusive... La palabra vale algo, no como en este gobierno.
gobierno. Ajá, la palabra de allá es misled. Es que ni siquiera es eso, tanto mentir, imagínate, es engañar o no decirle la verdad real, ajá, inducir a error, todo eso es la ofensa más grave en el sistema Westminster de gobierno que ahí tiene en Reino Unido y sus excolonias, digamos. Correcto. Y aquí no, aquí la gente miente y hasta, oiga, y hasta miente las mismas comisiones cuando cuando comparecen bajo juramento, ¿verdad? El tema es que ya, bueno, una cosa es, me parece, ya meterle al plenario bajo juramento ya sí sería una cosa más heavy. Pero siento nuestro reconocimiento a la diputada por tomar acciones concretas para resolver un problema concreto que estamos arrastrando desde que empezó esta administración. Probablemente de otras también, pero yo creo que nunca había sido tan evidente las mentiras. Sí. O sea, no dudo de que alguien en algún otro momento le haya mentido al plenario en una interpelación. Lo que pasa es que ya es un tema recurrente y absurdamente evidente, digamos. O sea, llega al punto del absurdo, realmente. Como esto de afirmar que se tenían informes que no se tenían. ¿Qué más? En fin, pasemos al siguiente tema. ¿Cómo pueden saber todas y todos quienes no viven debajo de una piedra? La Sala Constitucional declaró inconstitucional la decisión del Consejo de Gobierno de aplicarle una medida cautelar a 5 de sus directivos y suspenderlos de sus funciones. Recordemos, este caso se remonta a diciembre del año anterior, meses después de que el gobierno despidiera al señor Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la Caja por el famoso descongelamiento del aumento salarial del 2020. Recordemos, aumento salarial aprobado y acordado por el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. Así es. En fin, después de que sale Álvaro Ramos, el gobierno pone a doña Marta Esquivel, quien ahorita está metida en más de un problema, también por TikTok, pero bueno. Mientras está fuera del país. Mientras está fuera del país, exacto. Pone a Marta Esquivel, quien entra con la instrucción directa de detener ese acuerdo de descongelar el aumento salarial. Eso no se logra por todas las vías que pudieron intentarlo. Y en diciembre presentan esta denuncia que dice que ese acuerdo se tomó con conflictos de interés por parte de las personas involucradas, porque tenían familiares que se beneficiaban porque eran funcionarios de la Caja y demás. Y no solo los suspende, o sea, no solo les abre una investigación, sino que los suspende y los sustituye. Recordemos, la Caja es un órgano cuya jerarquía es tripartita. Hay 3 representantes del Poder Ejecutivo, 3 representantes de los patronos, que son nombrados por la UCAEP, y 3 representantes de los trabajadores, que son nombrados por el sector solidarista, el sector cooperativista y los sindicatos. Exacto. Se suspende a 5, uno renunció, el de los patronos, el nombrado por UCAEP, y fue reemplazado rápidamente. Y los otros 4 ahí siguen suspendidos. Se metió en enero de este año, si no me equivoco, recursos de amparo en contra de esa decisión del Consejo de Gobierno y, bueno, y le tomó a la sala 6 meses resolver y por fin resolvió. ¿Y qué el primer amparo era del año pasado. Era de diciembre, sí, pues esto fue a inicios de diciembre, el primer amparo tuvo que haber sido a finales de diciembre. Había 4 amparos y esto es importante porque la sala hizo un MacGyver complicado de entender. Había 4 amparos. Uno era sobre la medida cautelar en general y otros 2 eran para que se reinstaulara a la representante de los sindicatos, que se llama Marta o Maritza, pero siempre se me olvida. Maritza. Gracias. Y el otro era para que se reinstaurara el representante del sector cooperativista. Aquí, dato interesante, porque los pleitos de poder no dejan de estar presentes en todo lado. El sector sindicalista ratifica. Perdón, sí es doña Marta. Maritza es la del solidarismo. Ok, perdón. El sector sindicalista ratifica a doña Marta en su nombramiento. El Consejo de Gobierno dice chao y nombra a alguien a mutuo propio, digamos, por su propia voluntad. El sector cooperativista acepta la sanción y nombra a alguien más como su representante.
Y el sector solidarista también no nombró a nadie y de repente el Poder Ejecutivo apareció con un nombramiento. Aquí hay un paréntesis de legalidad. La ley de la caja dice que si los sectores no nombran en plazo, el Ejecutivo nombra a quien quiere. El Ejecutivo puede nombrar a quien quiere, exacto. Ok, pero entonces el reclamo es para que se reinstaure el del cooperativismo y el del sindicalismo. Esos eran los amparos que había. La sala decide resolver los 4 en conjunto. Y dice, o sea, y se vuela, y esta es la parte extraña del comunicado y lo que sabemos hasta este momento. Dice que la medida cautelar se anula, pero en los otros amparos únicamente se pide la reinstalación expresa del cooperativismo y la del sindicalismo, porque fueron las que se pidieron expresamente. Ahora, uno entendería que si la medida cautelar se anuló, ambos, los 4 están automáticamente nombrados. Al parecer eso no es lo que está entendiendo la sala porque hay otros actos posteriores, como fueron los nombramientos posteriores, que no han sido impugnados y que están ahí vigentes. Entonces, que las personas tienen que solicitar al Consejo de Gobierno o, si el Consejo de Gobierno lo rechaza, a la sala directamente su reinstalación en el puesto. Esto fue lo que entendí yo de lo que trató de decir la sala y eso fue... No entiendo cómo cuando hacen las cosas bien las hacen tan complicadas como para meterse solos en un zapato. Lucho. No, pues ya lo explicaste bien. Igual el Consejo de Gobierno, bueno, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que es a quien la sala, digamos, le giró 2 órdenes específicas de reinstaurar a la representante del sindicalismo y al representante de las cooperativas, dijo que como no los han notificado, pues todavía no pueden hacer nada. Y de hecho ayer la Junta Directiva de la Caja sesionó en la mañana, sin los miembros reinstaurados, para aceptar, la renuncia del gerente general, que era un directivo de la Caja, nombrado por el Ejecutivo, que ya había presentado su renuncia para efectiva a finales de este mes, para el 1 de julio asumir el cargo de gerente general. Y resulta ser que ese señor tuvo que renunciar porque hay una ley de 1970 que prohíbe que las personas que hayan sido directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas, incluida la Caja, pasen a ser gerentes o subgerentes si ocuparon el cargo si ocuparon el cargo directivos en los últimos 2 años. Correcto. O sea, las juntas directivas de las instituciones autónomas tienen una ley para prohibir las famosas... Sillas giratorias, puertas giratorias. Puertas giratorias, exacto. Eso de que usted pasa de la junta a ser gerente o de ser gerente de la junta. Bueno, no, eso sí se puede. Ser gerente de la junta sí, de la junta a ser gerente no. O sea, no puedes bajar de un puesto de poder a un puesto administrativo sin que haya por lo menos 2 años de tiempo. Ahora, ¿cómo? Esto yo creo que nada más nos habla de la incompetencia de esta junta directiva, porque ¿cómo es que nadie en esa junta directiva, en la cual, por cierto, se han nombrado 6 abogados, o sea, ahorita son 6 abogados y 3 personas cuyas profesiones no conozco, cómo ninguno conocía esta limitación? Es algo que nos supera el nivel de improvisación e incompetencia que han demostrado. Y claro, este es un tema irónico, porque la sala acaba de decir que no se puede suspender a los directivos sin que haya sentencias judiciales. Tal vez ahorita podemos explicar eso un poco. Porque entonces, en teoría, el Consejo de Gobierno, si hubiera sido consecuente con su línea, debió haber abierto una investigación a toda esta junta directiva, suspenderlos por tomar un acto ilegal, porque eso es lo que se llama nombramientos ilegales. Nombramientos ilegales que tienen penas. Es una multa. Es una multa. Pero no hay tiempo de cárcel. No, el tema es que esto también iría aparejado a prevaricato, que ese sí tiene pena de cárcel. Okay. Sería un prevaricato para llevar a cabo un nombramiento ilegal. Correcto, exacto. Entonces, la sala le dio la salida y bueno, como no podemos abrir una investigación, la cual no van a abrir claramente, pero no los podrían suspender. ¿Y por qué es que no se puede suspender a los directivos de la Caja? Porque como bien lo advertimos desde que fueron suspendidos y hasta la misma UCAEP lo advirtió, la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social establece que los directivos de la Caja
deben ejercer o tendrán la independencia absoluta para ejercer sin presiones del Poder Ejecutivo y de que no pueden ser removidos de su cargo salvo de que se les declare responsabilidad legal. La Sala lo que hace es interpretar ese artículo de la Ley Constitutiva de la Caja en el sentido de que cuando se refiere a eso, se refiere a que se lleve a cabo el debido proceso, o sea, que se hagan audiencias, que se reciba contradictorio, que se agoten las etapas de apelación, etcétera, etcétera. Lo que claramente pone fúrico al rey de Zapote, porque dice, bueno, y es que en el entretanto, ¿qué? No, se aguanta. Se aguanta. Así es, esta es la Constitución y las leyes que usted juró y defender cuando juró como presidente de la República. Así que se aguanta. Ahora, esto es una consulta, Lucho. Si yo entiendo correctamente, o esto es lo que yo estaba entendiendo, quien no puede suspender cautelarmente es el Consejo de Gobierno. Pero si hubiera una sentencia de un tribunal suspendiendo cautelarmente a un directivo, ahí sí estaría bien. Me imagino que sí. O sea, porque, y esto fue lo que yo entendí, porque el presidente cayó en el absurdo de decir que a los directivos de la Caja, aunque se los agarre infraganti, robándose cosas de la institución, por ejemplo, no se les puede hacer nada. Lo primero es que el señor hay que recordarle que hay una ley de fragancia, correcto, con la cual si alguien es agarrado infraganti, habría un proceso expedito en el cual rápidamente estaría la sentencia judicial que permitiría la remoción del cargo. Que hasta los propios diputados son sujetos a esa ley de flagrancia, de flagrancia, valga decir. Correcto. Entonces, la tontera que dijo el presidente es eso, una verdadera tontera. A él le encanta decir tonteras. A él le encanta decir tonteras, porque luego lo que también hizo en la conferencia de prensa fue guindarse de que la Sala había variado su jurisprudencia, porque antes había rechazado amparos como este. Señor, los amparos que rechazó la Sala antes eran sobre directivos de los bancos estatales. El Consejo de Gobierno, naturaleza. Los bancos estatales, aunque son instituciones autónomas, el Consejo de Gobierno actúa como su junta de accionistas, por lo tanto sí puede tomar la decisión de suspenderlos. Ahí está la diferencia. Ustedes no son la junta de accionistas de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene un capítulo específico en la Constitución Política, tiene una ley constitutiva que dice que es independiente de sus injerencias. Correcto. A pesar de todo eso, perdón, ya voy a terminar el rant. Y a pesar de todo esto, decidiste hacer lo que hiciste. Ya. Correcto. Eso, y recordemos el artículo 8 de la ley de la Caja que expresamente señala que son solo bajo sentencias judiciales o órdenes judiciales que se puede separar a los directivos de su cargo. En el caso de los bancos, eso no existe. Ahí sí hay procesos, se pueden remover bajo causa justificada. En el caso de la Caja, ese artículo no existe. Correcto. Pero sí, ¿en qué más estábamos? Ya estábamos desvariando, porque además se cuestiona, además, trató la ministra de la Presidencia en su mensaje inicial de decir que la decisión fue dividida, porque hubo dos magistrados, fue 5-2. Esta señora, Dios mío, es que no puedo creer que haya sido diputada y que sea ministra en la presidencia. Para quien no sabe, o se le olvidó, la Sala Constitucional está compuesta por 7 magistrados, así que sus decisiones se toman por mayoría, mínimo 4. Esto fue un 5-2. Ahí no hay una gran división como la pintó el presidente de la República. O sea, yo no quiero ni imaginarme si hubiese sido este gobierno el que recibe la sentencia de matrimonio igualitario en la que la votación fue 2 versus 2 versus 2 versus 1. O sea, les hubiera explotado. Les hubiera explotado la cabeza. Le hubiesen prendido llamas a la casa presidencial si hubiesen recibido una sentencia así. Se vuelven locos. Correcto. Ahora, más allá de eso, hay que recordar que la Sala opera como un órgano, digamos. No importa si quedó 5-2 o 7-0, la decisión es de la Sala. Es el órgano como en pleno quien toma la decisión y todos tienen que acatarla, porque además la ministra de la Presidencia dijo que iban a analizar las implicaciones jurídicas del fallo. Las implicaciones jurídicas del fallo es hacer caso. No hay nada más. Sí, eso es todo. Y teníamos, por cierto, de hecho, teníamos la discusión porque inicialmente nosotros consignamos en la nota que sacamos, que sacaste en 2 de las notas que sacamos, correcto, de que
la reinstalación era hasta que el fallo se notificara y que como había votos disidentes, eso podía atrasar la ejecución de este. Sin embargo, nos recordaron y nos corrigieron que por tratarse de recursos de amparo, las personas afectadas pueden ir con él, por tanto, a solicitar el ejecútese de forma inmediata, porque la sala ha dicho en su jurisprudencia que una vez está el por tanto, está resuelto el tema. Es en las acciones de inconstitucionalidad donde hay que esperar a los fallos completos. Correcto, entonces, técnicamente los dos directivos pueden pedir su reinstalación. La junta directiva se arriesga, si sesiona en este momento, a que todo sea inválido, porque ya ahora sí hay una sentencia en su contra. Y si días complejos para doña Marta, quien está justamente en un viaje fuera del país, cuando pasa esto. Sí, antes de que continúes, para mencionar esto que acabas de decir sobre lo de las sesiones de la Junta. De hecho, ayer la Junta, después de que sesionó en la mañana para recibir la renuncia del gerente general que no había asumido el cargo, acordó no sesionar más hasta que sean informados por la Sala Constitucional de qué es lo que va a ocurrir con la integración de la Junta. Fue parte de los últimos acuerdos. Porque nos enteramos de esto porque resulta y acontece que la propia Contraloría, o sea, la ilegalidad era tan evidente que la Contraloría saltó y es como, bueno, pásenme los informes y los documentos que sustenten este nombramiento. Porque yo aquí veo bien clarito en esta ley de 1970 que lo que usted hizo no se puede hacer. Entonces, la Junta de la Caja tuvo que sesionar de forma urgente porque la Contraloría le dio un día hábil para responderles. Imagínense. Le dio un día, sesionaron de urgencia y bueno, la Caja, en esto sí tengo que reconocerlo, tuvieron el acto de transparencia de publicar tanto el oficio que les mandó la Contraloría pidiéndoles la información como la respuesta que ellos le mandaron. De hecho, ya tenían la transcripción de esa sesión lista y se la mandaron a la Caja. La justificación que dan a ellos es de que esa ley de 1970 es inconstitucional cuando ya tiene X cantidad de acciones de inconstitucionalidad tramitadas por la sala y en todas ha sido superado. De hecho, en ese entonces las leyes en Costa Rica se aprobaban con 3 debates, no con 2, imagínense. Y esa ley pasó por los 3 debates respectivos. En fin. Esto tuvo, porque tenemos que enlazarlo con la Asamblea, obviamente. Este tema de la Caja tuvo eco en la Asamblea. La Asamblea estaba votando en ese momento mociones al proyecto de jornadas 4.3. Se armó el burumbum, pidieron receso, querían un debate arreglado en el momento y no se podía hacer eso, obviamente. Perdón. Era apresurado también. Sí, porque obviamente no está primero la sentencia y todavía yo creo que ni siquiera había salido el comunicado de la sala explicando el embrollo que se hizo. Pero en todo caso, acordaron las jefaturas de fracción hacer un debate arreglado el jueves para tener miércoles, porque el miércoles además de que era la interpelación de Nogui, tener miércoles para recaudar información. Pues el jueves en la mañana, en la segunda parte de la sesión de la mañana, se hizo el debate arreglado. Muchos se enfocaron en el tema de otra condena al Estado por culpa de cabezonadas del gobierno, en la que se suma el Parque Viva, en la que se suma los ataques a los medios de comunicación, la que se suma y la que se suma y la que se suma. Creo que, bueno, no, yo iba a decir que yo creo que va siendo hora en pensar como en una reforma para que los funcionarios culpables de esos actos sean quienes carguen con el costo, pero eso ya existe. El tema es sí. Aquí el tema es que los costarricenses somos muy benévolos y francamente muchas veces desistimos de ir a reclamar al contencioso administrativo los daños y perjuicios que la Sala Constitucional nos otorga. O sea, si yo hubiese hecho eso, yo creo que ya sería millonario y estaría retirado, seguro, con todos los que he ganado. Pero uno no cobra eso. Francamente es un proceso tedioso y ya cuando, al menos en mi caso, salvo que como son cosas banales, comillas, pues ya cuando uno le dan la información que uno pide, ya uno se da por satisfecho, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a pelear 80,000 colones que vale un amparo en el contencioso administrativo? Me cuesta más la autentificación de la firma. Pero no, ya eso existe, por dicha, el tema es si nos cobran, aunque por ejemplo ya Baruch dijo que si va a demandar a cierta persona, que lo va a hacer cuando ya esa persona esté fuera de la silla presidencial para que no sean los costarricenses quienes eventualmente paguen. Pero ahí estamos, en eso estamos. Esta fue una semana de intenso control político. Francamente ya parece que la Asamblea está comportándose como una Asamblea Legislativa de verdad. Y también mencionar que estamos a las puertas de que termine el trámite de las mociones de fondo al proyecto de jornadas 4x3. Ya están en el último
22% de las mociones. Se aproxima la moción del Nueva República, el PUSC, el PLP y el oficialismo, junto con las mociones de Liberación Nacional, que en esas estimo yo que va a ser súper importante el quórum que va a haber, porque si, como son mociones del partido como un todo, se puede esperar que los 19 las apoyen, y si a eso le sumamos los votos del Frente Amplio, si el resto de fracciones no llega presencialmente, pues corren el riesgo ellos de que el texto sea modificado en aspectos que ellos no desean. Correcto. Antes de finalizar, temas varios. Ya inició su trabajo la comisión para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Y ya aprobaron un texto sustitutivo. Aprobaron que le dice a Hacienda, no le voy a dar nuevos impuestos con esta propuesta. Es el texto sustitutivo, lo que hace es, no recuerdo qué era lo que hacía, pero a ver, hay 4 proyectos y la discusión está sobre un tema de los transitorios, porque hay un transitorio que tendría implicaciones retroactivas para ciertos casos. Y aquí recordemos, el tema de la razón por la cual nos metieron en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea es por rentas pasivas que se ganan fuera de rentas pasivas extraterritoriales. Exacto. Eso, la administración, digamos, la tributación lo ha estado cobrando. Las personas las empresas a las que se las cobraron lo reclamaron ante la sala primera, si no me equivoco. La sala primera dijo que tributación lo hizo bien, entonces, tras varios fallos en esa línea, fueron a reclamar esa jurisprudencia ante la sala dijo que todo bien. El reclamo principal ha sido que esto se ha tomado no por vía legal, sino por una interpretación de los juzgados y de la administración. La reforma lo que hace es establecer en la ley lo que ya en la práctica se hace la Dirección General de Tributación, que es gravar esas rentas pasivas extraterritoriales. Pero hay un transitorio que lo que pide es que todos los casos que están en proceso queden descartados, básicamente. Interesante. En procesos de cobro, y que solo se cobre a partir de la aprobación de la ley en adelante. Yo creo que por ahí va a ser donde está el tema más complicado para sacar esto, porque en realidad los proyectos son sencillos. Ahí está el proyecto del Ejecutivo ahí en esa comisión que modifica toda la ley de renta, digamos, pero ya... y está, bueno, claro, el del PLP que viene con golazo porque quiere reducir la renta de las empresas, además de 30 a 27. El del PUSC sigue pareciendo el más viable, que cumple con la función, pero en ese transitorio es donde va a estar la discusión. Yes. Igual, recordemos, esto tiene que estar aprobado antes de que inicie septiembre, o sea, en agosto, para que se pueda notificar en tiempo y forma a la Unión Europea y en su reunión de octubre consideran sacarnos de la famosa lista. Correcto. Y esperamos que así sea, pero bueno. ¿De momento eso es todo o falta algo, Lucho? No, pues como te decía, esta fue una semana de intenso control político. Digamos, la actividad legislativa igual sigue paralizada por el tema del proyecto Jornadas 4.3. Este lunes volvieron a ir a llegar a Leonel Baruch, pero francamente lo que salió en esa audiencia ya no vale la pena mencionarlo, no fue nada extraordinario ni nada que valga la pena mencionar. Y no, entonces estamos por esta semana. Veremos cómo evoluciona en el tema de las mociones de censura y les contaremos en el próximo episodio. Hasta pronto. Coca-Cola Sin Azúcar presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr